primero, soy Sandra, lo habéis visto, vengo de Alayor en la presentación. A algunos es genial porque os veo a cuerpo entero, en lugar de la que vamos ahora con los compañeros, ¿no? En las videoconferencias médicas, algunos sois veteranos que ya nos hemos encontrado en muchas videoconferencias o en sesiones presenciales. Y bueno, pues está genial también tener un momento para compartir un poco lo que nosotros hacemos en Alayor, que seguro que se parece mucho a lo que hacéis vosotros en vuestros centros. Y mi idea del encuentro de hoy es que podamos compartir, que intentemos que sea un poco interactivo. A ver, al principio me planteé, porque lo mío es el cooperativo, me planteé que estuvierais en equipos y demás. Luego cuando vi que éramos 60, pues dije, bueno, va a ser que no. Entonces he intentado preparar algo para que también haya posibilidad de que interactuemos, porque al final de la comunicación, que es la herramienta básica de nuestro trabajo, nace todo, ¿no? Y todos crecemos de estos encuentros, ¿vale? Y como siempre improviso, pues ayer estaba mirando las redes y me apareció esta conferencia que había leído sobre este autor y había visto su charla de TED, dura 18 minutos, y como en las Salle siempre empezamos con una reflexión de la mañana o una reflexión después del almuerzo, pues antes de mi charla creo que enlaza muy bien con lo que decía Jesús Alcoba antes, de la fortaleza está en nuestro interior y es importante en esta vida buscar la felicidad. No todos buscamos la felicidad, todos en el fondo lo que queremos es ser felices. Y este escritor que se llama Sri Kumar Rao tiene esta charla, el artículo está en catalán, pero la videoconferencia está en inglés, subtitulada en castellano. Os la recomiendo porque son 18 minutos que te hacen reflexionar sobre un tema que es intentar romper con el modelo de aquel condicional que a veces usamos todos de ¿sería feliz? Sí, ¿no? Si tuviera un trabajo mejor sería feliz, si encontrara pareja sería feliz, si tuviera hijos sería feliz. Muchas veces en nuestra vida buscamos la felicidad fuera de nosotros, ¿vale? Y él lo que habla en estos 18 minutos que para mí son geniales es en intentar romper con eso y en pensar que la felicidad está en nosotros mismos, ¿no? Y dice un poco eso, ¿no? Que lo que nos enseña es a huir del sería feliz sí y a aceptar que la felicidad es difícil de encontrar dentro de nosotros, pero es imposible de encontrar fuera de nosotros, ¿vale? La felicidad está dentro de nosotros. Y empiezo con esto pues porque lo vi ayer y yo soy así, que a veces cambio las cosas a última hora, y porque para mí esa es la base de nuestro trabajo. Hay algo genial en el vídeo que se hizo promocional de la Salle el año pasado, aquello de hagas lo que hagas, hazlo con ganas, que además se rodó en este centro y que tuvo el premio de marketing educativo. Es un vídeo de 1 minuto 20 que resume lo que queremos buscar en nuestros colegios, ¿no? Que nuestros niños, nuestras niñas crezcan de manera integral y que hagan lo que hagan, lo hagan con ganas y desde el corazón, ¿no? Es un poco esa es la idea de lo que me gustaría que habláramos hoy, ¿vale? Entonces, ahora a ver si me acompaña la técnica. Bueno, yo soy profesora de secundaria en mi cole, doy ciencias, pero en nuestro cole desde hace ya muchos años empezamos con el cooperativo en el 2008-2009, cuando luego ya vino todo lo del ECA y la guía del sector, la formación con Tony Ramos, nuestro equipo de trabajo y todas esas cosas, pues desde el principio estamos ahí y estamos ahí porque quizás, decía José María antes cuando presentaba los talleres, que no sé si es supervivencia me lleva a innovación o la innovación me lleva a la supervivencia, ¿no? Entonces en nuestro cole, un cole pequeño, tenemos recursos limitados, somos pocos profesores, pues lo primero que teníamos que hacer era trabajar en equipo nosotros mismos. Si os fijáis, muchas veces nuestras reuniones de profesores no son muy cooperativas. Entonces lo primero que hicimos fue introducir las estructuras cooperativas que luego íbamos a implementar en la clase con los alumnos en las reuniones de trabajo. Y a mí me encantaría que esa fuera una cosa que clonáramos en todos los centros. Porque si la reunión de trabajo es una reunión meramente informativa, que es piramidal, que parte de alguien que está arriba y que va hacia abajo, no vamos a la felicidad que está dentro de nosotros, ¿vale? Porque no te puedes desarrollar, no puedes a lo mejor expresar lo que sientes o
o decir si aquello va o no va con tu manera de estar en el aula, ¿no? Entonces yo creo que una de las ideas que os voy a transmitir es nuestras prácticas dentro también de los profesores, no solo explicaros dinámicas y proyectos que tenemos con los alumnos, sino también dentro del equipo de profes. Porque fijaros que somos muy exigentes con los chavales, con que los chavales a lo mejor usen las estructuras correctamente, trabajen sus habilidades cooperativas, incluso las evaluamos, ¿no? Evaluamos todo eso y tal vez si nosotros nos miráramos en el espejo, miráramos cómo trabajamos nosotros, cómo hemos confeccionado nuestros proyectos educativos, cómo hemos confeccionado nuestro reglamento de régimen interior o cómo hemos confeccionado los documentos del centro, lo hemos hecho en clave cooperativa, hemos trabajado como un equipo, tenemos roles, estos roles son intercambiables, estamos todos dispuestos a hacer un momento dado de secretario, de portavoz, de lo que sea, ¿vale? Entonces un poco eso, por eso lo he titulado lo de la tarea compartida. Y de fotos, bueno, por aquella parte de romanticismo que tengo, casi de cuando tú estuviste por ahí, un año después. Uno de los primeros, no sé si voy a cambiar el cable, porque había puesto este cable que me han traído ahora para que fuera más largo, pero me voy a ir ahí. Bueno, perdona. Uno de los primeros proyectos que hicimos fue, bueno, usamos mucho el arte porque el arte al final es una expresión de sentimientos, ¿no? Y nos ayuda a todos a mostrar ideas y demás. ¿La? No, es porque parpadeaba, no es por la presión. Ah, vale. Bueno, esa parte puede ser, sí, cabeza y ¿este? ¿Así? Ya está. A ver si este no... Esto lo he hecho porque veía que se iba la imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues bueno, os he puesto... Nuestra primera idea fue que para marcar que queríamos que el cooperativo fuera una filosofía de centro... Va bien. ¿Se va igual? Lo tengo, venga, otra será. Soy una mujer de recursos y lo tengo en el drive. Ahora ya, si en el drive parpadea, ya va a parpadear, ¿vale? Esto es Shackleton, ¿no? A ver, el primer proyecto que hicimos así de peso en clave cooperativa fue un proyecto alrededor de la figura de Pablo Picasso, ¿vale? Usamos la figura de Pablo Picasso por lo que os decía de que para nosotros el arte es una vía de expresión muy rica para los chavales. También queríamos dignificar el peso de todas las asignaturas. Muchas veces, tradicionalmente en la educación, ciertas asignaturas, sobre todo las del ámbito artístico, han estado un poco como dejadas de lado. Yo soy de ciencias, ¿vale? Soy profesora de matemáticas y de física, o sea, no lo digo porque sea de esa rama, y pienso que son las que nos dan las destrezas y las competencias que nos completan, ¿no? Como personas. Entonces empezamos a trabajar con esa idea, la idea de que nuestros proyectos plasmaran en algo artístico el resultado del trabajo. Entonces, si visitáis nuestro centro, en la entrada de nuestro cole quedó un Guernica gigante que construimos con los chavales, que está en el suelo, un poco para simbolizar que cuando entramos en el cole pues pisamos la violencia, ¿no? la rechazamos de nuestras vidas, y luego lo que hicimos fue que las figuras del Guernica son de colores, porque al final es un colegio, ¿no? Y los colegios son alegres y tienen vida, entonces un poco para el contraste de... Y ese fue el final del proyecto, de un proyecto que duró todo el curso, desde infantil hasta cuarto de secundaria, en sociales, en matemáticas y en plástica sobre todo, ¿vale? Y el último, este año, estas son mis nenas, las niñas de cuarto de ESO, un par de ellas, que, bueno, este año hemos dedicado el curso a trabajar mucho el tema de la igualdad de género, ¿vale? En las Baleares se ha puesto en marcha una ley específica para la violencia machista y entonces hemos estado trabajando mucho a lo largo del año ese tema. Y cada año cuando acaba el curso plasmamos algo del curso en la pared del patio, hacemos un mural
y ellas escogieron pues, una frase que luego os enseñaré y la figura de Frida Kahlo, pues un poco en reivindicación de la mujer y de la igualdad, ¿no? Que buscamos. Pues bueno, eso como inicio, ¿vale? Para que lo vieras. Parece que esto sí que no parpadea. Bueno, esto es un poco, lo sabemos todos, pero como recordatorio, ¿no? Si estamos en un centro de La Salle, no estamos en un centro cualquiera, entonces tenemos algo en común que nos une a nosotros ahora mismo aquí y que tiene que ser nuestra seña de identidad. Yo marco formación constante de profesorado, actualización metodológica, no nos queremos quedar atrás. Ahora ya estamos preparando el tricentenario, ¿no? El ECA evoluciona, se le añaden los proyectos, integramos los PBS, o deberíamos conseguirlo, ¿no? Eso es hacia dónde vamos, ¿no? A veces nosotros, los de eso, nosotros, me incluyo, somos un poco la resistencia. Fijaros que tenemos ahí a nuestros compañeros de infantil y primaria con su Ulises, su CREA, su mapping, su IRATI, su no sé qué. Y a nosotros nos resistimos un poco a trasladar eso a secundaria. Nosotros hemos empezado con el IDEAL y con el IRATI en primero de eso, y ahora ya, bueno, el IDEAL ya está hasta el tercero. Y os explicaré un poco esa idea, ¿no? La idea también de que valoremos también el trabajo de las etapas que están antes que nosotros, ¿no? Y que si en infantil y en primaria se destinan unas energías a desarrollar unas competencias, pues que está genial que los de secundaria lo heredemos y así enriquezcamos nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, un poquito eso como señas de identidad. Mi cole lo tenía que poner, o sea, para los que no habéis venido, que ojalá pudierais venir. Esta es la visión desde el patio de nuestro cole. Es un cole pequeño, somos una línea, desde 3 años hasta cuarto de ESO, ¿vale? Una característica muy bestia de nuestro cole, que yo creo que es una fortaleza, o que intentamos convertir en fortaleza, es que tiene una amplia y intensa presencia de la PIMA. Algunos de los compañeros que han estado en mi cole, pues bueno, lo saben, ¿no? Al final el cole es de La Salle, pero el edificio es de los padres, ¿vale? Los padres son los gestores económicos del centro. Entonces, padres y madres están muy implicados en el cole. Eso podría ser una debilidad. En algunos momentos históricos nuestros lo ha sido, a lo mejor, porque hay una bicefalia, ¿no? Entre dirección pedagógica y gestión económica, y los que hemos vivido esos años pues lo conocemos bien, pero ahora hemos intentado revertirlo y pensamos que ahora es una fortaleza, ¿vale? El cole está bonito porque se lo sienten suyo, no hay problema en vamos a pintar el laboratorio. El año pasado yo tenía el laboratorio fatal, pues vienen un montón de gente un sábado por la mañana, pues todos allí colaborando porque el cole es de todos, ¿no? Y lo sienten mucho como suyo. Eso está muy bien, ¿vale? Bueno, ¿qué escuela queremos construir? Bueno, nosotros vemos estas 6 características en nuestra escuela ideal, ¿vale? Tiene que ser una escuela inclusiva. Cada vez más trabajamos, siempre que nos es posible, con los profesores de refuerzo y demás dentro del aula, como seguramente también hacéis todos vosotros. El cooperativo ha hecho muy buen trabajo en eso. Estos casi 10 años o 9 cursos que llevamos con el cooperativo nos han permitido avanzar muchísimo en esa línea, y la inclusión pues es algo que tiene que ser básico para todos nosotros, ¿no? El profesor o la profesora debe tener la misma estima por todos los chavales que hay en su aula, ¿no? Y entonces tenemos que tener esa flexibilidad. Ahí los de secundaria yo creo que partimos con una desventaja, que es que en nuestras formaciones académicas, pues bueno, es cierto que hemos hecho los más antiguos el CAP y los más jóvenes habéis hecho el máster de profesorado, pero estaremos todos de acuerdo que no tenemos la formación en pedagogía, en didáctica que puede tener un maestro, ¿no? Entonces ahí tenemos que explorarnos a nosotros mismos e intentar avanzar en eso para poder llegar a todos. Y preguntaba antes el compañero Jesús Alcoba por los disruptivos, esos van a estar, y ahí es donde la fuerza del equipo de profesores me refiero, es donde se crece, ¿no? Y el liderazgo tiene que estar ahí. Tiene que ser una escuela actual, en la medida de lo que podemos. Todos los coles tenemos diferente presupuesto, diferente, ¿vale? Pero bueno, intentamos estar actualizados a nivel también tecnológico, ¿no? Y las tecnologías han venido para quedarse y hay que integrarlas. También ahí va mucho el presupuesto, ¿no? Pero bueno. Y luego actual también en el sentido de que sea actual el lenguaje, en acercar a los chavales a la sociedad en la que viven. Por eso, por ejemplo, este año
lo de dedicar tantas energías a lo de la lucha contra la violencia de género, ¿no? Es decir, la fuerza del cambio está en las nuevas generaciones que estamos formando ahora en los centros, ¿no? Y en cómo ellos viven la igualdad y la tolerancia con el resto de personas, ¿no? Verticalidad, o sea, yo soy pro verticalidad total, ¿vale? O sea, creo que la base de un centro de La Salle es que las familias pueden estar tranquilas en que hay una línea vertical, o debería de haberla, y si no la hay, pues tenemos que trabajar, porque para eso nosotros somos los profesionales que llevamos al término el proyecto educativo, y la línea tiene que estar, y tiene que estar clara, y la tenemos que compartir interetapas para que un nene entre con un proyecto desde que llega al cole con 3 años hasta que sale, en nuestro caso, con 16, o en el vuestro, los coles grandes donde tenéis el CP bachillerato, pues a lo mejor con 18, ¿no? Entonces la verticalidad es básica. El cooperativo, porque yo antes daba clases tradicionales y desde que descubrí el cooperativo, pues no hay comparación, ¿vale? No hay nada que sea una varita mágica. No solo hago cooperativo, sigo dando explicaciones como os explicaré después, o fijaros hoy, ¿no? Voy a hablar de cooperativo y estéis sentados así, ¿no? Es como paradójico. Pero es una herramienta, una manera de estructurar la clase que me permite llegar a donde a lo mejor no llegaba antes, ¿no? Y con eso ya me vale como para incluirlo dentro de mi colegio. Competencial. Las competencias, hablaré un poco de diversificar las herramientas de evaluación. No podemos seguir evaluando con un examen escrito que pregunte solo al bloque antiguo de conceptos. ¿Os acordáis? Contenidos, conceptos, procedimientos, actitudes, ¿no? Vamos mucho a los conceptos. Los de mates, ciencias, pues a los procedimientos y ya. No, hay que ser evaluadores globales. Y para ser un evaluador global tienes que ir a las competencias. Las competencias estas sí que han venido para quedarse, ¿no? Entonces no pueden estar de lado. Y luego, valores, porque nosotros somos un centro de La Salle y tenemos un carisma y tenemos una identidad. Y al final, cualquier persona que habla, y los profesores hablamos un mogollón, sin querer, transmite lo que es. Y ahí hay una carga de valores. Y aunque los alumnos nuestros, que son los adolescentes, parezca que pasa mucho en lo que decimos a veces, todo lo que les decimos les carga, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y para acabar esta parte de introducción, he intentado en una diapositiva, esto no sé si lo he conseguido, poner lo que yo creo que es educar, o lo que yo creo que es nuestra tarea en el cole, ¿vale? Pienso que nosotros como profesores, cuando educamos, entre comillas, deberíamos ser modelos. O sea, que deberíamos pensar que cómo somos tiene que tener una coherencia con lo que decimos. Y que al final nuestros chavales nos identifican con su profe de biología de tercero de ESO aquí, pero también en el súper, ¿no? Y que está bien que haya una coherencia. Que yo no me transforme cuando piso la entrada del cole, sino que yo sea como soy y que ahí estén inmersos los valores que quiero transmitir. A veces hay que dar pautas, ¿vale? Pautas, no siempre, no quiere decir órdenes, guía, ¿no? Los adultos de referencia son la guía que tienen ellos, en la adolescencia más, ¿no? Muchas veces parece que en infantil tenemos que estar muy pendientes de los niños. Vosotros sabéis, si estáis en una aula de secundaria, que tenéis que estar muy pendientes de los chavales y las chavalas, ¿no? Y que es un momento en el que es muy necesario que haya pautas, que se fomente el espíritu crítico, porque dicen ellos, bueno, lo buscamos en Google o lo buscamos en Internet, ¿no? Claro que lo podemos buscar en Internet, pero tendremos que saber ser críticos con la información. Nuestro papel ha cambiado. No van a aprender lo que yo les transmita, o no solo eso, sino que van a tener a su alcance muchísima más información. Y entonces tendré que enseñarles a darles estrategias, por eso lo de antes que os decía de las competencias. Las estrategias que comentaba, las competencias. Transmitir valores, ya lo he comentado, y compartir experiencias y conocimientos con ellos. Es decir, ser capaz de permitir que ellos también compartan cosas, ¿no? Cada vez lo hacemos más. Que expongan lo que piensan, que sean capaces de debatirlo, incluso trabajar un poco la oratoria, ¿no? Y al final, lo más importante es que un educador debe sentir lo que hace, porque al final las personas, como os decía al principio, somos emociones, ¿no? Y si tú no eres capaz de transmitir eso, pues ellos no reciben nada, ¿no?
Entonces, un poco esa es mi idea de qué es lo que quería transmitir como introducción. ¿Qué os voy a explicar ahora? Pues un poco cómo organizamos la ESO, lo que os decía de el EICA entre el profesorado, ¿vale? Nuestras experiencias, cómo han sido. Y a partir de aquí sí que me gustaría que pudierais interrumpirme o preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que surja sobre esta parte que os voy a explicar, ¿vale? Esto es un poco lo que os decía antes, ¿vale? De la escuela inclusiva a entender que si queremos preparar para la vida en sociedad, el contacto con otros es esencial, es básico, porque nadie vive en plan ermitaño hoy en día, vivimos con otras personas, ahí el cooperativo es básico. Desde una perspectiva cristiana de la vida, porque somos un centro de la Salle y tenemos unas raíces que hay que cuidar, y optimizando nuestra atención a la diversidad, a toda la diversidad, ¿vale? No solo al que tiene necesidades educativas especiales por debajo de lo ordinario, sino también por encima, al que tiene necesidades emocionales, al que le falta a lo mejor alguien que le escuche, ¿no? Con un profesorado que se convierta en mediador, ¿vale? Y entonces el aprendizaje cooperativo será la base de todo eso, ¿no? Y así nosotros hicimos nacer lo que nosotros llamamos talleres interdisciplinarios, ¿vale? El principio de todo era este, ¿vale? Un alumnado heterogéneo, como el que debéis tener en todos vuestros centros, ¿vale? Heterogéneo en todos los sentidos, a nivel actitudinal, a nivel de conocimientos, de capacidades, todo tipo de heterogeneidad. Un profesorado con diferente grado de implicación y formación, o sea, mi cole es normal y todos los que trabajamos en él estamos implicados, pero todos somos diferentes y no va a ser un camino fácil, pero para eso somos personas adultas y somos capaces de dialogar. Con las familias muy presentes, ¿vale? Tiene que ser una fortaleza que las familias estén presentes en nuestros centros, con unos medios materiales y técnicos limitados, cada uno los que tenga, de los que disponga, unos currículums he puesto inestables por el tema de que, bueno, ya sabéis cómo las leyes educativas nos van cambiando, entonces a veces pues tampoco es que puedas hacer mucha previsión, ¿vale? Entonces ahí también eso, y con un equipo directivo que esté implicado y que cree los espacios que necesitamos. Vale, bueno, así, como os decía, dos niveles de cooperativo, a nivel de profesorado y a nivel de alumnado, ¿vale? Para convertir el cooperativo en una filosofía del cole, ¿vale? En una filosofía de trabajo. Bueno, nuestros talleres son los siguientes. Cuando entró la ley educativa actual, la LOMCE, al menos en Baleares, había 2 horas en secundaria que eran de libre disposición de centro. Muchos centros en Baleares optaron, igual que se ha hecho en otras comunidades autónomas del territorio español, en aumentar las horas de asignaturas instrumentales, como pueden ser lengua o matemáticas, y entonces esas 2 horas se destinaron a eso. En Baleares se dio la opción de que cada centro, según su proyecto educativo, las destinara a lo que creyera oportuno, y entonces nosotros, de primero a tercero de la ESO, esas horas que están primero, segundo y tercero, las destinamos específicamente a talleres. O sea, la asignatura se llama taller interdisciplinario. Eso es lo que me refería antes con crear espacios. Si ya tienes una asignatura que se llama así, es más fácil que trabajemos de esta forma, ¿vale? Entonces, 2 horas por semana, de primero a tercero, tienen eso en el horario. Los profesores y las profesoras que damos esa asignatura o ese tiempo del horario somos diversos. Entonces eso nos va a hacer que cuando diseñemos un proyecto, tal vez yo, que soy la de biología, pues veréis que he estado guiando a mis alumnos a construir un eje cronológico de la historia de Menorca. Pues era un proyecto que cooperativamente habíamos preparado los profesores, los de sociales ahí eran los coordinadores, porque son los que tienen la formación, pero luego a la hora de ejecutarlo en el aula, te toca la hora de talleres y tú trabajas esa hora de talleres con unas rúbricas, con unos registros, pues para que luego eso sea evaluado con un porcentaje de peso, el que sea, en cada una de las materias implicadas, ¿vale? Es decir, que yo a lo mejor estoy tomando registro de cómo está surgiendo la sesión, pero a lo mejor resulta que el proyecto que estoy haciendo en biología prácticamente no va a tener peso, ¿vale? Ese es un primer cambio que nos costó una cierta flexibilidad, porque estábamos todos acostumbrados a dar solo nuestra asignatura y a estar solo en lo nuestro, ¿vale? Por eso tuvimos que hacer una
programación o unos contenidos que iban a ser como transversales y que también estaban coordinados en vertical, ¿vale? Transversales porque tocaban competencias como la competencia digital o la competencia de comunicación lingüística, que son competencias muy transversales, o sea, que están en muchas asignaturas, y verticales porque, claro, tenían que tener una coherencia desde primero hasta tercero, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que os decía. La temática intentamos que sea vinculada al currículum de cada curso. Por ejemplo, ahora cuando se explique el proyecto que hemos hecho este año del eje cronológico de la historia de Menorca, pues claro, si los de primero dan desde la prehistoria hasta la época musulmana, pues ellos se van a encargar de esa parte del eje, puesto que luego eso va a ser evaluado en sociales, bueno, y también fue evaluado en lengua, pero sobre todo el peso grande era en sociales, entonces es lógico que trabajen la parte que tiene que ver con su currículum, ¿vale? Entonces, en algunos proyectos veréis que trabajamos algo curricular. Y luego hay algunos proyectos que son más verticales y de centro, como lo que os explicaba en el primer año del Guernica, que eso estuvo enmarcado en la Jornada de la No Violencia y la Paz que celebramos el 30 de enero cada año. Pues hay proyectos que se salen de las asignaturas y se trabajan para un momento concreto del curso, pues a lo mejor Semana del Libro, o ahora que tenemos lo de Lasaña Sueña Ciencia, pues hemos integrado, nosotros antes hacíamos nuestros talleres matemáticos y nuestra jornada de ciencias en el cole, pues ahora lo integramos en la Semana de Ciencia con lo del proyecto de la Cruz, ¿vale? Entonces, bueno, un poco eso. Habrá competencias transversales como la digital, la de aprender a aprender, hábitos, técnicas de estudio, autonomía, y luego lo que nosotros llamamos complementos, ¿no? O sea, trabajar oratoria, porque expongan a lo mejor cosas, redactar textos, preparar presentaciones, crear vídeos, ¿vale? Entonces esas cosas estarán metidas dentro de los proyectos, como herramientas, ¿vale? Por otro lado, los departamentos verticales trabajan apadrinamientos, los alumnos de ESO, yo por ejemplo soy profesora de biología de tercero de ESO, he apadrinado este año con mis alumnos al grupo de primero de primaria, porque cuando cotejamos los currículums, nosotros en biología de tercero de ESO damos una gran parte del curso, es el cuerpo humano, y en primero y segundo de primaria eso también se trabaja. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo el esqueleto, ellos también, y les preparábamos material y bajábamos a primero de primaria. Entonces los chavales de primero de primaria y los de tercero tienen esa relación especial con ese apadrinamiento así como más científico. Los de biología de cuarto de ESO llevamos el huerto de infantil. Y luego hay apadrinamientos que son lectores, ¿vale? Apadrinan, pues tercero de ESO apadrinaba a segundo de primaria en lectura. A lo largo de todo el curso se encuentran una vez por mes para leer juntos y al final de la lectura exponen como un trabajo sobre el libro que han leído, sobre el cuento que han leído, según el nivel de unos y otros. También nos encargamos en los departamentos verticales de los proyectos verticales de centro y de las programaciones de mates, lenguas y ciencias. Ahora, en ciencias, el año que viene, quitamos definitivamente los libros de texto también en primaria y estamos también, bueno, con el diseño del material. Y luego otra cosa que tenemos en secundaria que yo creo que es interesante es el consejo de delegados, ¿vale? Tenemos un consejo de delegados de ESO, se reúnen una vez por trimestre. Estos son los miembros del consejo de delegados, tenemos 4 cursos, entonces son 8, ¿vale? 2 delegados por curso. Y bueno, eso fue el día, este José María y este Ana María, fue el día que vinieron a la visita, que ellos mismos les explicaron un poco la historia, ¿no? Tienen unos estatutos, el objetivo era un poco profundizar en el régimen asambleario, es decir, que ellos se familiarizaran con la toma de decisiones conjuntas, que se fomentara su sentido de pertenencia al centro. Y entonces pues son miembros del consejo, el jefe de estudios, los 4 delegados y subdelegados del curso, los 2 representantes de los alumnos del consejo escolar del centro y un miembro del equipo docente de secundaria escogido por nosotros, ¿vale? Ahora está una profesora que se llama Julia, la de lengua. Entonces se reúnen al menos una vez por trimestre, planifican las campañas, pues el Día de la Paz, el Día de la Salle, y así ellos también intervienen en la gestión de todo eso y se sienten como más partícipes, ¿vale?
Siempre ellos saben que es de carácter consultivo, es decir, luego lo que ellos deciden en su consejo de delegados se lleva al equipo de eso y evidentemente al equipo directivo, porque ellos tienen que familiarizarse con que el equipo directivo es el que lleva la gestión pedagógica del centro, ¿no? Pero un poco es una de los proyectos que os quería presentar porque me parece interesante, ¿vale? Fomenta que ellos estén más pendientes de lo que sucede en el centro e incluso valoren más las cosas que hacemos, ¿vale? Llevamos ya con el estatuto, o sea, con el consejo de delegados, 10 cursos, ¿vale? Está súper consolidado y bueno, ha ido sufriendo algunos cambios, pero la esencia es la misma que tenía al principio. Incluso el presidente del consejo, que este año era Joan, un delegado de cuarto, está en el consejo escolar municipal, ¿vale? En el pueblo hay un consejo escolar municipal y también acude a las reuniones del consejo escolar municipal y así, pues bueno. Pero bueno, eso no fue el primer año, ¿eh? O sea, ahora llevamos 10 cursos, ¿vale? Pero sí que pienso que es algo interesante, solo a nivel de centro ya me parece enriquecedor, ¿vale? Porque ya les da a los chavales estrategias que luego, bueno, les pueden servir para más adelante. Bueno, de todo esto, las consecuencias entonces han sido más diálogo en el equipo de profesorado, ahora os explicaré lo de las estructuras en el equipo, más implicación del alumnado en la evaluación y en las tareas del aula, ¿vale? Ellos, por ejemplo, cuando acabamos un bloque temático, yo les paso una evaluación de mí, o sea, evalúan cómo he programado, cómo he organizado las clases, que es anónima y que es como un cuestionario para que ellos no se sientan coartados porque luego yo conozca la letra o cosas de las que a ellos les preocupan, ¿no? Entonces, eso también me sirve a mí para recoger un poco de feedback de lo que he hecho, ¿vale? Y bueno, puede ser interesante. El trabajo por proyectos ha sido una consecuencia. Todos los que estáis implicados con el ECA sabéis que te vas metiendo en el ECA y luego van viniendo otras cosas, ¿no? Y una de ellas es los proyectos, ¿vale? Y igualmente mis alumnos siguen haciendo exámenes individuales, me refiero, o sigo teniendo que explicar cosas, lo que he estructurado de manera diferente y diversificando el peso que esas cosas tienen en la evaluación. Bueno, esto es un poco lo que os decía antes de los cambios en el profesorado, ¿vale? Básicamente, he escogido estas dos fotos para dos cosas que me parecen básicas. Ella es la profesora de inglés, ¿vale? Y esto es el día de las Salles Ciencia. Este es un alumno de primero de ESO y le estaba explicando un experimento a los compañeros y la profesora le hizo una pregunta, ¿no? Y entonces estaban discutiendo y la foto me recuerda a mí ese momento. Ya sé que vosotros no os puedo trasladar a ese momento, ¿no? Pero me parece muy interesante que de abajo también vengan arriba cosas y de arriba vengan abajo, y que da igual que tú seas profesora de inglés o de matemáticas o de física, y que él, el chaval, cuando te explica algo que ha aprendido, pues cierra el círculo del aprendizaje, ¿no? Porque es capaz de transmitir, ¿no? Y luego esta es una alumna de cuarto, ellas son de primero y les está explicando la densidad y los fluidos y lo está haciendo con mucha pasión, ¿vale? Entonces también crear espacios para que ellos compartan. Creo que esa es una tarea que nosotros tenemos ahora, ¿no? Bueno, los equipos de los alumnos, esto me lo saltaré, supongo que son iguales en todos los centros, ¿vale? Heterogéneos y demás, sobre todo para nosotros. Cuando hacemos los equipos, conocéis, bueno, tanto las estructuras de Kagan como Pere Pujolàs. A veces cuando se define cómo hacemos equipos cooperativos, ¿no? Muchas veces decimos, hacemos grupos, ¿no? Y Pere Pujolàs decía aquello de agrupa a los chavales en los círculos, que son los cuadrados y los triángulos, ¿no? Vale. Nosotros lo que valoramos de eso, para nosotros, aparte de que intentar que sean paritarios, que haya chicos y chicas, que el nivel de aprendizaje o de competencia sea diverso, para nosotros el círculo es el que tiene mayor grado de cooperatividad. Es decir, aquel alumno que es capaz de ser cooperativo casi por naturaleza. Hay alumnos que lo son. Hay alumnos que no lo son, que les cuesta mucho, ¿no? Pues quizás ese no tendría que ser círculo, ya es más cuadrado para nosotros, ¿no? Entonces, a la hora de hacer los grupos, intentar que en la medida de lo posible, y no siempre se puede, y todos sabemos cómo son los grupos, y que es muy complicado hacerlos, pero eso. Y generalmente los mantenemos por trimestres.
para todas las materias. Vale. Esto... ostras, pero este vídeo no lo tengo en el de Play. No, claro, porque ahora que estoy viendo. Si hago así... a ver si se ve un vídeo que os quería enseñar. Muy corto. Que yo creo que algunos conoceréis porque lo hemos usado muchas veces. Espera. No, es que esto no lo tengo en el... Bueno, os quería enseñar un vídeo que os acordaréis. ¿Os acordáis de este vídeo que lo poníamos al principio con el cooperativo? Vale, es un vídeo muy corto, debe estar en YouTube. ¿Os acordáis? Pero es que cuando preparaba la charla de hoy, pensaba, había la historia esta de los pingüinos que estaban sobre el hielo, ¿no? Todos en la misma dirección, ¿vale? Las hormigas, ¿no? Siguiendo al líder, ¿vale? Y luego los cangrejos que dejaban sin plumas, ¿vale? Muchas veces esto está genial hacerlo con los chavales. Lo mismo que ahora intentaba hacer yo, que se me ha frustrado, pero que lo intentaba, que era poneros una imagen o un vídeo que vosotros habéis visto antes, ¿no? Para volver a la base de todo, ¿no? Las tres cosas que nos interesa que reforcemos como equipo de profes, me refiero ahora. No como poníamos este vídeo al principio, en plan, vamos a ver qué es el ECA para que los chavales sean cooperativos, sino para ligar con lo que os decía de que nosotros como profesores seamos más cooperativos, ¿no? Es importante el volver atrás para ver cuál era la base de todo, ¿no? Y sobre las herramientas de evaluación, lo mismo. Si nosotros decimos que vamos a tener metodologías activas, que van a trabajar por proyectos, que tal, que cual, que no sé qué, pero resulta que eso es algo que hacemos o a final de trimestre únicamente, o que colamos en el 10% de actitud o en el 20%, es un 15% del 20% de la actitud de no sé qué. Bueno, a ver, no sé, a lo mejor no lo hacéis, pero al principio nosotros también lo hacíamos. En realidad, es como contradictorio, ¿no? Estás diciendo que apuestas por las metodologías activas, que crees en las dinámicas de aula más cooperativas y demás, pero luego tu nota es el 80% o el 90% es un examen tradicional. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces nosotros lo que hemos empezado a hacer es intentar que en las asignaturas, cuando hacen un proyecto o cuando lo hacen en talleres, porque tanto pueden hacer proyectos en la asignatura que se hacía de talleres interdisciplinarios, como por ejemplo en mi caso en biología, eso tenga un peso. Y a lo mejor el trabajo, el producto del trabajo que han hecho en cooperativo, pues vale un 50% de esa unidad didáctica y el examen vale el otro 50%. O a lo mejor vale un 70% y el examen vale un 30%. ¿Vale? Y en eso es un poco, a partir de una formación que hicimos con Neo San Martí, que es pedagoga y, bueno, es genial oyéndola hablar de competencias, ella dice que el qué y cómo aprende un alumno o los alumnos depende del sentido que el profesor dé a la evaluación y de los valores que promueva a través de ella. Es decir, que si nosotros realmente queremos que sean competentes, les tenemos que evaluar las competencias. No solo la adquisición memorística o casi memorística de un contenido o la mecánica de un procedimiento. Eso, digo no solo, no digo que eso no se deba evaluar, se debe evaluar, pero diversificando las herramientas. Entonces, hay que regular la percepción de los objetivos de aprendizaje y ellos ya son de secundaria. Nosotros les colgamos en Sayenet a principio de cada unidad didáctica, tienen los criterios de evaluación de esa unidad didáctica colgados en Sayenet, los criterios de calificación y la programación de todos los días. Cada día, ¿qué vamos a hacer? Ellos saben, porque además ya llevamos unos cuantos cursos, que cuando yo preparo la unidad didáctica es previo, ¿no? Que puede haber cambios, pero en principio eso va a ser así. Lo llamamos diario de sesiones,
es lo que sería el plan de trabajo del equipo cooperativo, ¿vale? A los que son de necesidades educativas especiales en los que hay una adaptación curricular significativa, pues puede haber un plan personalizado, ¿vale? Un plan que es específico, pero siempre integrándolos en la actividad al máximo que se pueda, ¿vale? Y eso les permite a ellos tener una percepción clara de los criterios de evaluación. Yo, para explicárselo, siempre les digo que es como las reglas del juego. Ellos tienen que saber las reglas del juego cuando empezamos una unidad didáctica para que luego sea justo como los voy a evaluar, ¿no? Ellos conozcan el qué y el cómo. ¿Me entendéis? Sí. Vale, entonces, Neus San Martí dice que las buenas preguntas, y a mí esto me gusta y se lo copio, deben ser productivas, contextualizadas, dan indicios y tienen un destinatario claro. Y eso a mí me hizo plantearme muchas preguntas terribles que tenía en mis exámenes. Los exámenes de matemáticas de geometría nunca los he vuelto a hacer igual. O sea, sigues teniendo algún ejercicio que hay una figura y tal, pero yo de vez en cuando les llevo a ellos las cintas métricas a clase y miden, ¿no? Y tal, porque a veces nos pasa, no sé si hay nadie de matemáticas, ¿no? Pero nos ha pasado a veces que hemos dado el tema y realmente el tema era sistema métrico, por ejemplo, y ¿cuántas veces han medido? Pues a lo mejor al principio casi no les hacía medir nunca, ¿no? Hasta que me empecé a plantear estas cosas, ¿no? Entonces, es como encajar lo que quieres que hagan o lo que quieres que aprendan con lo que has hecho previamente en las clases. Pongo el ejemplo de matemáticas porque, bueno, muchas veces es un ejemplo, pero serían muchos otros, ¿no? En cualquier asignatura. Entonces, las competencias se van a quedar y si no cambiamos las preguntas o las herramientas, realmente no estamos cambiando nada y por tanto no las estamos evaluando. Da igual que hagamos una super tabla, aquellas tablas que hacíamos al principio con las competencias y las cruces, las hicisteis, ¿no? Y están ahí, ¿no? Y ahora esta asignatura y el ítem y el 1.1 y el 1.2. Claro, pero realmente eso, ¿estamos seguros de que lo estamos haciendo? No lo sé, yo tengo dudas, ¿no? Y entonces que si apostamos por metodologías activas, pues deben estar incluidas, deben tener peso en la evaluación, porque si no ellos dirán, bueno, estamos trabajando así y luego les da la sensación de que no les sirve para nada. A veces cuando nos preguntamos si están implicados o no en el cooperativo, por ejemplo, tal vez muchas veces no ven la utilidad de lo que hacemos en clase. Cuando las cosas son útiles, sueles estar más motivado, ¿no? Bueno, esto solo, no os quiero meter un rollo sobre esto, pero para que entendáis lo que quería decir, cuando nosotros pensamos, ¿no? Los objetivos y las competencias básicas me llevan a unos criterios de evaluación y esos criterios de evaluación me tienen que servir a mí para pensar qué herramientas, cómo lo voy a evaluar. No solo con el examen, hay ejercicios diarios, hay un día a día en la clase, ¿no? Y eso estará registrado, porque si no está registrado no vale. Tiene que ser lo más objetiva posible, ¿no? Y cuando está registrado, se le aplican unos criterios de calificación que habré definido previamente, unos porcentajes, y me dan la nota. Y entonces la nota sí que está evaluando las competencias. ¿Vale? Entonces un poco ese es el resumen de lo que quería decir de herramientas de calificación y demás. Después en los ejemplos veréis algunas rúbricas y demás, pero bueno, esas también debéis tener. Pero la idea es el ver el peso de las diferentes herramientas que usamos. Bueno, os he puesto, esto es un trozo de la cartelera de mi clase de tercero de ESO. La ambientación es importante. Fijaros que si vais a las clases de infantil y primaria, que están súper ambientadas, a veces llegábamos a las clases de ESO y estaban un poco tristes. Entonces, yo creo que en eso los de ESO hemos mejorado, ¿no? Ahora nuestras clases están mejor. Pero la cartelería es importante porque ellos vienen de sexto con unas ideas aprendidas y luego llegamos en primero de ESO, un profesor de cada asignatura, el tutor que es el profesor de lengua o de matemáticas o de no sabes, ni lo sabes, ¿no? Y entonces tú habías hecho Irati, CREA y no sé qué, y ahora de repente, joder, sigue siendo el mismo cole, ¿no? Y solo en mi cole, que es pequeño, solo te has movido un trozo de pasillo, ¿no? Entonces, la cartelería creemos que es importante, tanto a nivel del cooperativo, pues las asambleas, las habilidades cooperativas,
las estructuras más utilizadas, este cambia, ¿vale? Cambia, no es el mismo en infantil que en secundaria, pero las más utilizadas como recordatorio. Y luego el cartel ideal, que el ideal es uno de los programas que aplicamos en primaria y unificamos un cartel. Y así, por ejemplo, los de ciencias, cuando hacemos un problema, nos vamos al ideal. Y en eso también. Y así ellos, pues es como, ostras, es lo mismo, ¿vale? Irati, infografías. Si yo hago el ciclo del agua en biología de primero de eso, estoy haciendo una infografía como la que hacían ellos en primaria de otras cosas. No me cuesta nada, como profesora de eso, intentar usar los mismos términos que usaban mis compañeros de primaria cuando les hacían un mapa conceptual o les hacían una infografía. De este modo, las alumnas y los alumnos pues recuerdan eso y como que es más fácil, ¿no? A lo mejor todos los que somos de ciencias usamos el método científico para hacer un problema, ¿no? Y sabes que lo vas a leer, vas a escoger, ¿vale? Pues, ¿qué más te da decir eso? O sea, descarte puro, o decir, identificar el problema, describimos, definimos, damos alternativas, evaluamos esas alternativas, es decir, escogemos cómo lo vamos a hacer, y luego actuamos, calculamos, y al final tenemos un logro, una solución. O sea, lo hacemos igual. Lo que les cambiamos los nombres. Pues bueno, tal vez si no les cambiamos los nombres, el cambio de etapa para ellos es más suave. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco en PLS eso es lo que estamos haciendo. También es diferente en unas asignaturas y otras. Hay programas Lasalle que están más fáciles de incorporar y en otras a lo mejor es más complicado. Pero bueno, es una de las cosas que hacemos. Bueno, ahora os voy a enseñar un vídeo para que veáis imágenes y descanséis un poco de oírme. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? ¿No? El Consejo de Delegados. Dime. Visto la experiencia que has mostrado, muchas veces cuando empiezas a tener perspectiva histórica, Sí. Aquello que has imaginado de dónde podías llegar, pues lo empiezas a ver, ¿no? Ya has hablado de pues, cómo incide todo lo que estás poniendo en práctica dentro del colegio, ¿no? Pero a mí, enseguida lo que me ha saltado cuando veía lo del Consejo de Delegados es con el paso del tiempo, ¿qué impacto notáis que tiene en las familias y en el mismo Alayor? Porque ese ambiente participativo en un pueblo como Alayor es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo veis que eso influye en la vida del pueblo? Nosotros, el Consejo de Delegados es una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos como equipo de profes en secundaria porque ha ido creciendo, ¿no? con el tiempo. El pueblo es un pueblo pequeño, tenemos un instituto público y 2 colegios públicos y nosotros, ¿vale? Hay 4 centros educativos. El Consejo Escolar Municipal es una herramienta también que hace que ellos vean que, mira, lo que hemos hablado se está tratando en el ayuntamiento, ¿no? Y luego eso vuelve, hay un feedback, cuando los delegados vienen del Consejo de Delegados de centro o del municipal, eso luego en una tutoría se transmite al grupo. Y el grupo ve una respuesta. No siempre les damos la razón o les damos todo lo que piden, ¿no? Pero tienen respuesta siempre. Entonces, les hace estar más implicados y yo quiero creer que eso les hace también ciudadanos más activos. O sea, no digo ahora, sino en un futuro, ¿no? Aquella idea de la educación integral, ¿no? Y de que estés preparado para la sociedad, ¿no? Pues si tú ya empiezas estando implicado en tu cole, es como que vas a estar más implicado también fuera de él, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y este año incluso el presidente del Consejo de Delegados lo llamaron para acudir a unas reuniones al Consejo Escolar de la isla. Y han diseñado, por ejemplo, unas jornadas de banco de oportunidades para jóvenes. Y eso, claro, nosotros al estar estructurados fue muy fácil el tener el representante, que el representante supiera cómo ir a la asamblea y bueno, pudiera transmitir el sentir de los que representaban. Realmente es una estructura que a mí me gusta mucho. Y luego a nivel de convivencia en el centro también se sienten más responsables de las cosas, si hay un desperfecto, si hay... O sea, del día a día también.
Porque claro, eso se va a dar cuenta el Consejo de Delegados de lo que pasa en el día a día, de lo bueno y de lo no tan bueno, de las adquisiciones. Pues ahora hemos comprado o hemos puesto una wifi mejor para tal. Pues mira, pues, ¿no? Les intentas también fomentar el que valoren las cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí ya lleva muchos años. Está más consolidado a lo mejor que otras cosas. Esto, he montado unas cuantas fotos para que veáis un poco los diferentes proyectos y luego os enseñaré un par, ¿vale? Este es el laboratorio. En los talleres también participan en la decisión de qué talleres hacemos, ¿vale? Por ejemplo, lo de la violencia de género, que es una cosa que hemos trabajado este año, o ese taller que hicimos con la universidad, lo escogieron ellos. Vamos de colonias todos los años, una noche con cada grupo y 2 convivencias. Y luego los apadrinamientos. Esto que se ha visto que ves uno de grande, cuarto de ESO con cuarto de primaria, esto fue la semana pasada, cuando presentan el trabajo final. Entonces, delante de todos los compañeros de los 2 cursos, el trabajo que han preparado ahijado y padrino o ahijada y padrina se presenta. Entonces, pero de forma muy casera, o sea, ya habéis visto que están allí en la pizarra, o sea, no supone un montaje ni nada, sino simplemente que ellos tengan un feedback y vean que han leído, lo compartan y demás. Y bueno, el huerto este año cumplió 10 años también. Y el huerto lo llevamos un poco entre todos, también gracias a uno de los hermanos que tenemos, el hermano Jesús. Suerte tengo de él, porque me ayuda mucho en el huerto. Y apadrinamos a los pequeños ahí en el huerto. Los de eso no vamos tanto más que como padrinos. El teatro, no es que hagamos una asignatura de teatro, sino que dentro de lenguas, sobre todo castellano-catalán, pues trabajan pequeñas obras que luego ellos representan o bien por ejemplo estos son los de primero de ESO, que son un grupo de 31, entonces en los grupos muy numerosos todavía mejor estas dinámicas porque te permiten trabajar mejor con el grupo, que sí están colocados de forma tradicional. Y prepararon una obra de teatro y fueron a representarla a la escuela infantil del centro, que no es nuestra, no es de La Salle, en la que están los niños de 2 años, los que pueden ser futuros alumnos nuestros, ¿no? También es un poco como para hacernos ver dentro del pueblo, por tema de que hay mucha competitividad en las matrículas, ¿vale? Para fijar que nosotros tenemos, entre los 2 colegios públicos y nosotros, hay 4 líneas de 3 años, y hay poca natalidad ahora últimamente, entonces claro, son 100 plazas para lo mejor, pues, no sé si llega a 60 chavales, ¿vale? Entonces, pues bueno, ellos, una de las cosas que hicieron fue esto, entonces sirve para las 2 cosas, para darnos a conocer en el en el pueblo, y luego para trabajar competencias lingüísticas. Las asambleas cooperativas, que esto, bueno, las hacéis. Y luego siempre con la parte artística, que para nosotros es importante. El Juntos todo es más fácil es el lema que escogimos al principio cuando empezamos con todas estas dinámicas, pues escogimos el lema de Juntos todo es más fácil, que lo había usado la institución, pues lo mantenimos como lema del centro, ¿vale? Y bueno, y ahora un poco en esta parte final, pues la idea es enseñaros algunos ejemplos prácticos y que si queráis podéis preguntarme lo que queráis. Bueno, este primero es el eje cronológico, ¿vale? Hemos confeccionado un eje cronológico de la historia de Menorca entre los grupos de primero, segundo y tercero de la ESO. Los chavales de cada curso estaban organizados en sus equipos trimestrales cooperativos. Y el proyecto, en este caso,
nace del equipo de profesores, ¿vale? Lo que hicimos fue en una reunión, hay un pasillo en el cole y teníamos un mapa de Menorca. Por el 20 aniversario de la Declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera habíamos hecho un mapa cooperativo entre todos los cursos y medía 3,5 por 2 y pico, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, era muy grande. Claro, ahora van a hacerse los 25 años, llevaba 5 años ahí y decíamos, tendríamos que hacer algo. Y entonces hicimos un brainstorming y empezamos a hacer ideas, el folio giró y al final de las ideas salió lo de ¿y por qué no hacemos un recorrido histórico de la isla, ¿no? La historia de Menorca? Y a partir de ahí creamos un primer grupo de expertos, entre los profes hablo, ahora hablo de profesores. Entonces en una reunión nos dividimos por una parte los de humanidades más y los de ciencias. Los de ciencias nos preocupábamos de que eso cuadrara en la pared, con la de bellas artes que nos daba la visión estética, ¿no? Entonces, una parte es esa, somos los expertos de formato, de programación, cuándo lo haremos, qué días, ¿vale? Los de ciencias nos dan más ese papel más cuadriculado. Y luego los de humanidades, estaban las de lenguas y los de sociales, pues trabajando qué contenidos podía estar bien que estuvieran ahí. De eso hubo unas conclusiones que compartimos en el Drive y nos dimos un tiempo para sentar las ideas. Es un poco lo que hacemos en el CREA, ¿no? Primero sueltas y luego sientas las alternativas, ¿no? Lo mismo que se hace con los chavales. Y de ahí fuimos limpiando esa lista de acontecimientos y salieron unos acontecimientos definitivos que en una siguiente reunión de profes distribuimos por cursos, intentando que cuadraran un poco con los currículums, como os decía antes, de cada curso, ¿vale? Y los que nos habíamos encargado un poco de definir cómo sería el formato y tal, nos encargamos también de definir la programación, es decir, qué sesiones dedicaríamos, cuántas y con qué pauta, ¿vale? Y de ese modo, pues bueno, nos pusimos a trabajar, cada equipo cooperativo trabajó una temática, ¿vale? Bueno, me he permitido coger 3 de tercero porque soy tutora de tercero y por eso siempre hablo de tercero, ¿vale? Tengo más material a mano. Entonces, bueno, la fortaleza de la mora, nosotros claro nos tocó ya desde mitad del siglo XVIII, Tratado de Utrecht, ¿vale? Cuando se firmó el Tratado de Utrecht hasta la Declaración de Menorca, Reserva de la Biosfera en 1993. ¿Vale? Entonces esa última parte del eje cronológico era nuestra, tercero de eso. Esto fue una pasada, esto es un papel envejecido con café en el horno. Bueno, una idea del equipo cooperativo en el que estaban, ellos dijeron, vamos a hacer exactamente la misma portada y tal. Y luego iba acompañado de una parte teórica, entonces ellos tenían que buscar información, preparar una tarea que iban a entregar para su nota de sociales y luego tenían una nota de plástica. ¿Vale? Había plástica, había sociales, había lengua. Pero algunas horas estaba yo, que soy la de lío. Tuve que estudiar un poco de historia también. Tienes que tener también esa flexibilidad, porque claro, ciertas cosas, hombre, la culturilla la tienes, pero no como para llegar a ese detalle, ¿no? Pero bueno, un poco para que veáis. Y luego el resultado final, lo que sí que hicimos fue digitalizar todos sus trabajos, porque los trabajos, como veis, son mayoritariamente hechos a mano. Los digitalizamos y los montamos digitalmente y los llevamos a imprimir. Y entonces, este es el eje, que está colgado ahora en el pasillo y mide, pues eso, 3 metros y pico. ¿Vale? Y aquí casi 4 y la altura casi 3. Entonces, bueno, desde la prehistoria, ¿vale? El periodo islámico, el siglo XVIII es muy rico en Menorca porque hubo dominación británica, dominación francesa, otra vez dominación británica. Y luego vinieron los españoles, entonces pues bueno, todo eso es muy rico y les gustó mucho, les llamó mucho la atención, no lo habían estudiado todavía en historia, porque en tercero damos cuenta que hay más geografía que no historia. Entonces tuvimos que encajarlo un poco así. Y luego algunos personajes que son más propios de pues, la cultura propia de las islas, la cultura carayótica, ¿vale? Los honderos, o sea, también para trabajar un poco la parte más seria. Entonces el Estatuto de Autonomía acaba con el Estatuto de Autonomía y la Declaración de Menorca, Reserva de la Biosfera en el 93. Y la llegada de los hermanos, que claro, también la quisieron plasmar.
cada curso decidió qué hacía y luego al final, pues, bueno, ese fue el resultado. Un poco para que veáis una idea de un proyecto solo de secundaria, ¿vale? Y que yo creo que es interesante porque, claro, ellos fueron evaluados, pero el registro no siempre lo hicieron los profesores que iban a evaluar, ¿vale? Que es algo también que pienso que puede ser interesante. No sé. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna curiosidad? Bueno, luego, dos cositas más. El de historia del cómic, siempre escogemos todos los años un tema que es de todo el centro. Este año, el cómic. Y el cómic nos llevó a celebrar el Día de la Paz, porque asignamos un cómic a cada curso. Mi curso era Mortadelo y Filemón. Pero había de todo, ¿vale? Por ejemplo, primero de eso, Mafalda. Para el Día de la Paz, lo que preparamos fue buscar sobre el autor y sobre el cómic que te había tocado valores, y hicimos un acto en un teatro en el que construimos un manifiesto cooperativo entre todos los cursos, desde 3 años hasta cuarto de eso. Los de 3 años, evidentemente, solo con palabras, ¿no? Y con lo que trabajaban a partir de los pitufos. A ellos les dimos los pitufos. Eso fue en enero. En febrero en Alayor el carnaval parece que es Santa Cruz de Tenerife, o sea, nos vamos a ir de carnaval y nos transformamos. Entonces, el carnaval fue sobre el cómic, se construyen sus propios disfraces, en infantil con ayuda de las mamás. Estos son los de cuarto de primaria, que para mí estaban totales de Tintín. Y las puertas de las clases, desde enero hasta junio, han estado ambientadas con el cómic que era de tu clase. Entonces eso es totalmente vertical y está ahí. Ellos de esto no son evaluados, esto lo hacemos por valores, es el plan de pastoral del centro. ¿Vale? Y luego lo último fue el día del libro, crearon un cómic. De la creación del cómic sí que fueron evaluados en lenguas. Y luego el día del libro, en abril, el 23 de abril, pues los compartieron. Incluso hubo un par de grupos que los teatralizaron, ¿vale? Los de Mafalda y otros cursos los teatralizaron. ¿Vale? Ese fue un proyecto que no es solo de eso, pero me ha parecido interesante para que también veáis, porque al final este proyecto sale del Departamento Vertical de Lenguas. Y en el Departamento Vertical de Lenguas sí que están los profesores de lenguas de secundaria, ¿no? Y bueno, nace de ahí hacia todo el cole. Y luego, para que veáis una cosa de una materia, he cogido uno de los míos, ¿vale? En biología y plástica de tercero de eso, lo que hicimos fue crear una campaña de sensibilización a partir de estos ejes que trabajamos en biología de tercero, que son la dieta, la importancia del deporte para una vida saludable, la ergonomía, o sea, las buenas posturas, hábitos higiénicos y primeros auxilios. Cada equipo cooperativo de la clase se hizo especialista de uno de estos temas y generó un vídeo y un flyer o un cartel en plan campaña de sensibilización pensando en los alumnos de primaria. Y la idea será usar estos resultados el curso que viene, porque esto lo hemos hecho este curso, pero la idea es usar esos resultados como reflexiones de la mañana el año que viene en los cursos pequeños. No sé si me explico. ¿Vale? Y bueno, había unas rúbricas y unos porcentajes y demás que son complementarios. O sea, por ejemplo, yo en biología, cuando valoro el vídeo, para mí del vídeo, claro, lo más importante, 5 puntos del vídeo, es que se adecue a los criterios contenidos de biología y geología que te he detallado, ¿vale? O sea, si a ti te había tocado dieta, pues que tu vídeo esté realmente dando lo que nosotros consideramos, según la OMS, una dieta saludable, ¿no? Y en cambio, mi compañera de plástica, si vierais sus porcentajes, sus 5 puntos van a donde yo solo le doy a lo mejor 2, que es el diseño. Porque ella les había dado unas clases primero magistrales sobre cómo se hace un vídeo, qué duración debería tener, qué características técnicas y demás. Entonces, bueno, para complementarlo. Y todo esto, antes de empezar, se lo colgamos en Sayere, para que ellos lo tengan previamente, porque tienen que saber sus reglas del juego antes de jugar. Y después reciben una... Esto no es la rúbrica, esto es lo que ellos reciben como nota.
la nota detallada y con un comentario por detrás que va escrito un párrafo. En biología de primero lo mismo, pero solo yo, como profe. O sea, eso es en el día a día, porque a lo mejor muchos me diréis, nosotros no tenemos talleres interdisciplinarios. Lo puedes hacer en tu clase, te pones de acuerdo con la de plástica y destinas 1 hora semanal a eso, quitando el tiempo o invirtiendo el tiempo de esa unidad didáctica, ¿vale? O sea, yo les pregunté, de la parte de reinos que se da en primero de eso, ¿qué parte os llamaba la atención? Y los de primero todos dijeron, los protoctistos estos que no sabemos qué son y todo esto pequeño, ¿no? Las bacterias y tal. Entonces lo que hicimos fue hacerlo de ahí. Entonces primero una explicación, bueno, esto me viene de los cursos que hacíamos con Pujolat, ¿no? Periodo del profesor, periodo del alumno, ¿vale? Entonces las clases, hay una parte que doy yo la clase, otra parte que trabajan ellos y siempre al final una conclusión. Y después cada equipo decide en asamblea quién será su experto de bacterias, quién será su experto de algas, quién será su experto de tal. Y se van del equipo base a trabajar en expertos. Trabajan en grupos de expertos, plasman sus conclusiones en una 3 y luego eso lo compartimos o lo comparten conmigo. Yo les corrijo y cuando los expertos tienen su conclusión corregida, vuelven al equipo base. Esto es el día de la visita que coincidió que estaban en medio de esto. Pero he escogido esta, porque ves que ella le está enseñando, no sé qué, una mancha que tiene en la mano. O sea, la clase no es estática, nunca, ¿vale? Siempre pasan cosas y no pasa nada. Ellos tienen sus libros, sigo a veces con libros, a veces con portátiles, porque los recursos que tenemos son los que son. Y los expertos volvieron al equipo de base, compartieron lo que habían aprendido y redactaron un mapa conceptual, un resumen cooperativo. Cada equipo decidió qué le iba mejor, porque el objetivo del proyecto era preparar un material para estudiar para el examen. Que sabías que ese material ya te llevaba un peso del examen, ¿vale? Entonces sus resúmenes cooperativos, sus mapas conceptuales yo los revisé y se los devolví, les doy un feedback y luego ellos tienen un dossier por equipo. Ese dossier por equipo lo fotocopiamos, porque solo les hago crear uno a los pobres, no les faltaría, y hacemos las 5 copias de los miembros del equipo y eso es lo que vas a estudiar, junto con aquellas primeras explicaciones que os he dicho que hacía yo en la PT, en la parte del profesor. Y de eso acaban haciendo un examen. Una parte es la calificación de las fichas, les doy varias fichas para guiarlos y de todo eso tienen una calificación del equipo que es una parte y luego tienen un examen que es otra parte de esa unidad didáctica. El examen es individual. Este fue tipo test. Pero no, hay que son tipo test, hay que son, da igual, como supongo que hacéis vosotros, ¿vale? Entonces, básicamente, las sesiones serían, el encargado del material distribuye, el coordinador vienen conmigo y hacen la asamblea inicial porque les explico qué es lo que vamos a hacer hoy, cuando no tengo que hacer explicación me refiero, que ahora quiero ir rápido para deciroslo y me salto cosas. El encargado de material distribuye las tareas que tienen ya empezadas de la sesión anterior. El coordinador viene conmigo de cada equipo cooperativo y les digo, hoy tendríamos que hacer esto de lo que tenemos programado en Sayenet. Daros cuenta de estas son las claves importantes. Y trabajar. Y el portavoz es el que va llamándome para las dudas que surjan durante la sesión. ¿Vale? Pero bueno, básicamente un poco sería eso. Para que hubierais visto la primera idea del eje cronológico solo secundaria, transversal, la segunda idea, proyecto de centro, el cómic, y ahora esto un poco ya más de la materia. Y al final, bueno, Sara y Gemma y esto me dijeron, pues si vas a hablar, enseñarles la foto, la frase que hemos escogido. Y entonces, pues bueno, os enseño la frase que han escogido. Ellas escogieron para finalizar este curso: madurar es aprender bonito, extrañar en silencio, recordar sin rencores y olvidar despacito. ¿Vale? Y un poco, pues bueno, esto era un poco lo que os quería transmitir. Os dejo mi correo electrónico, supongo que compartirán el material. Estaría muy chulo que si algún centro se anima, pues también podamos hacer cosas intercentros. Nosotros estuvimos haciendo un proyecto con los de Salle de Astorga hace unos años de tecnología, hicimos videoconferencias con los chavales. Puede ser una cosa chula también, a trabajar entre centros. No sé, para lo que creáis oportuno, pues estamos en la isla.
y Eduardo Galeano, que es genial. Si no creemos que podemos cambiar, no cambia, ¿vale? Entonces todo vuelve al principio, a lo que hizo Shackleton y a lo que decía él de la charla, que al final todo está dentro de cada uno de nosotros. Y estoy a vuestra disposición.